A ver. No puedo. Hola amiguis, bienvenidos un día más a mi canal Paper Pablo, o bueno, Pablito el Papelitos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Yo estoy fenomenal, pero vosotros vais a estar ahora mucho mejor, porque hoy os traigo un vídeo, el vídeo que os traigo hoy. Hoy vengo un poco spooky, porque como habréis visto en el título del vídeo, hoy os traigo el especial de Halloween del canal. ¿Y qué mejor manera para hacerlo que enseñándoos la planeación de octubre de mi bullet journal? Oye, bueno, ya está bien, ¿no? Pero antes de empezar os quería contar un poco porque llevo estas semanas sin subir vídeo. Y es que desde principios de octubre estoy malo en cama. Y bueno, ahora que estoy un poquito mejor, ha pasado casi un mes, llevo casi un mes malo. Pero bueno, ya estoy mejor, así que ahora volveremos al ritmo normal, o sea que no os preocupéis. Y bueno, además os tengo que dar una super noticia, os tengo que dar las gracias porque ya somos más de 1000 personas en el canal. No sé si debería poneros nombre, así que dejadme ideas en los comentarios. Había pensado en papelitos, pero mis papelitos no sé cómo suena, pero bueno, ya me decís vosotros. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Procedo a enseñaros la planeación de octubre de mi bullet journal. Oye, ya está bien, tío. ¿Perdón? Bueno chicos, pues ahora sí, vamos a empezar con el bullet journal de octubre. Y como podréis estar observando, la temática que he seguido para el mes de octubre es, como no podía ser de otra manera, pesadilla antes de Navidad. Y además me parece muy buena manera de conectar el Halloween con la Navidad. Me parece el salto perfecto. Y nada, quería hacer una portada en la que se viese pues la escena más icónica de la película para mí, que es cuando Jack se sube a la montaña y empieza a cantar. Y nada, entonces lo que hice fue primero dibujarlo con lápiz y luego repasarlo todo con un fine liner. Y luego utilicé los Ecoline que puse en un plástico la tinta y luego con un pincel de agua, como estáis viendo, fui pasando como si fuese acuarela por todo el bullet journal. Si os fijáis a la derecha he puesto un plástico para no mojar la página de abajo y también para no manchar la página siguiente. Y la verdad es que este bullet journal que tengo yo, que es el de Rhodia, la verdad es que aguanta bastante bien el agua y la acuarela en sí. Pero sí que es verdad que echo de menos un poquito más de grosor para que no se me mojase tanto. Pero la verdad es que ahora sí que parece que está más mojado, pero en realidad no está tan mojado como parece al final, y al final se seca y se queda plano. Sí que es verdad que lo ayudé de unas pincitas, como veis, para que quedase totalmente plano y que no hubiese ningún problema de que después cuando mojas una hoja como que se queda un poco doblada. Pues no, con las pinzas la verdad es que súper bien. Y al final es eso, con acuarela fui coloreando todo el dibujo y la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado sí que me gusta cómo me ha quedado, me parece bastante chulo y original, pero por otro lado no sé si tanto color en unas páginas así me gusta. Pero bueno, ya iré probando con más estilos. Ahora vamos a pasar a la planeación semanal y como os he contado, como estuve malo tanto tiempo, en octubre solo he utilizado la planeación de la última semana de octubre, del 24 al 31. Y se me ocurrió que como la temática era pesadilla antes de Navidad y es como muy típico la montaña de Jack y todo eso, quise hacer por día montañitas. Y entonces puse una montañita y una calabaza por día, poniéndole 24, 25 y tal. Y luego abajo con lettering normal, con el Tomboufu de Nosuke, le puse pues lunes, martes, miércoles y tal. Y la verdad, he de decir que me gusta bastante cómo queda. Ahora veréis porque lo voy a seguir coloreando, que lo voy a colorear como la página anterior, las montañitas de color azul, como estáis viendo ahora. Y es lo que os digo, no sé si me gusta ponerle tanto color a una hoja, porque al final me gusta el color amarillo blanquito que tiene la hoja. Y no sé si tanto color me gusta, pero bueno, al final ha quedado bien. Y como os digo, parece que se moja mucho la hoja, pero en realidad no, porque lo sujeto luego con las pinzas y la verdad es que queda bastante planito. Y no sé, decidme vosotros qué os ha parecido esta planeación, que para ser la primera que hago yo creo que me queda bastante bien y funcional, que es lo importante.
Ahora vamos a pasar a mis páginas favoritas, que contra todo pronóstico lo han sido, porque son páginas que realmente no es una planeación semanal o no es la portada. Ahora os explicaré qué son, pero la verdad es que tal y como han quedado al final, han sido mis 2 páginas favoritas de esta planeación de octubre. La página de la izquierda es una página que he dedicado para los sueños del mes. Es decir, por la noche te vas a dormir y a veces sueñas cosas que no tienen ningún sentido. Y cuando te acuerdas, pues no sé, me gusta apuntarlo porque luego lo veo y me río. Digo, es que de verdad, qué cabeza para soñar estas cosas. Y nada, entonces quería tener una página, pues eso, para poner los sueños que había tenido de los que me acordaba, para luego pues poder volver ahí. Y por otro lado, la página de la derecha es una página que yo siempre hago todos los meses, que la hice en septiembre también, que es el resumen del mes, que es una página que yo dedico pues para hacer como una pequeña reflexión de cómo ha ido el mes y de qué ha pasado. Realmente este mes tampoco es que me haya pasado muchas cosas, porque como os digo, he estado prácticamente un mes en casa, pero bueno, alguna cosa sí que ha pasado y siempre me gusta tener pues un pequeño chequeo de cómo ha ido el mes y tal. Y entonces lo que hice fue en la de sueños dibujar al malo de Pesadilla antes de Navidad y hice su figura en la luna y luego le hice como ese borde como en negro, en oscuridad, que me parece que queda súper chulo. Y para la página de resumen de octubre lo que hice fue dibujar la torre de Jack, que es donde él vive en la película y donde se pone a reflexionar sobre qué es la Navidad y todas esas cosas. Y también dibujé la luna y las montañitas para que durante toda la planeación del mes pues haya consistencia, se vea todo el rato lo mismo. Y aquí, haciendo estas páginas, me di cuenta de por qué me gusta más unas páginas en las que no esté coloreada al fondo con las que sí. Las otras 2 páginas que he hecho de la portada y la planeación tenían coloreado el fondo y estas no. Y me da la sensación de que me gusta más así. Entonces para la próxima planeación de mes la haré sin colorear el fondo. Ahora vamos a hacer un pequeño flip through por toda la planeación y la verdad es que en general me ha gustado mucho cómo ha quedado, me parece muy original y no sé, comentadme vosotros abajo qué os ha parecido. Pues bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya encantado este especial de Halloween. Decidme qué os ha parecido en comentarios, si tenéis cualquier duda ya sabéis que me las podéis preguntar por redes sociales, que os las estaré dejando aquí, como siempre. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y os veo la semana que viene. ¡Hasta luego chicos! Vamos a empezar porque tenemos que empezar. Hay que mantenerse hidratado siempre, ¿vale?